Gracias, su señoría. En el uso de la voz, y una vez escuchado lo manifestado en cuanto al procedimiento abreviado que depuso la fiscal, su señoría, primeramente he de pedir su venia para puntualizar algunas cosas. Sé que es el momento para el procedimiento abreviado, sin embargo, al percatarme de algunas situaciones de vulneraciones irreparables de derechos humanos dentro de esta carpeta de investigación en contra de la menor de INISGEG, primera situación que quiero hacer notar a su señoría, puesto que si bien es cierto, el delito que nos ocupa es un delito grave y en contra de una menor, puesto que la menor cuenta con 14 años de edad, y que el artículo 20 constitucional en su apartado C, fracción quinta, refiere en cuanto al resguardo de la identidad, tanto de la víctima como en este caso de su representante o víctima indirecta. Sin embargo, esta asesoría se ha percatado desde emisiones antes que en todos y cada uno de los atestes y de las diligencias que ha llevado a cabo la Fiscalía se encuentra el nombre completo de ambas, tanto de la víctima indirecta como de la víctima directa, siendo esto una vulneración irreparable, su señoría, por lo que en términos del artículo antes citado solicito que lo sucedáneo en todos y cada uno de las diligencias que se tengan que llevar a cabo en su potestad garantista y proteccionista de derechos humanos, y repito y reitero, tratándose de una menor de edad que en este caso cuenta a la fecha con 14 años o a la fecha de que se ocurrieron los hechos, solicito que en lo sucedáneo se les dé el conocimiento o se dé entrada con las iniciales, primeramente la víctima, siendo que la Fiscalía, me puedo percatar en sus atestes, que es una fiscal especializada en delitos de género, y siendo que en el país, en diferentes estados, se cuenta con una alerta de género desde ya hace varios años, me resulta inaudito percatarme en este momento de esta situación, su señoría. Y esa sería la primera cosa que quiero recalcar. En segunda, pues ya también una situación de vulneración irreparable, toda vez que me percato que en el certificado médico signado por el mismo nombre se desprende que fue efectuado por una persona del sexo masculino. Y repito, y es de su conocimiento también y del conocimiento de los presentes, que este delito pues es un delito de violación. Sin embargo, puedo comprender en ese alcance que el Estado en este sentido en el que nos encontramos, puede que no cuente con un perito del sexo femenino en materia de medicina legal. Sin embargo, es menester y es una obligación de las autoridades hacer prever en este sentido de que esta experticia se haya realizado por una médico legista mujer. ¿Por qué? Porque así lo marca no solo la Constitución en ese sentido de no transgredir derechos humanos, sino también las convenciones internacionales y los protocolos de actuación en cuanto a delitos vinculados a violencia de género. Por eso, su señoría, me puedo percatar de todos y cada uno de los atestes que este asunto no se trabajó en el sentido de proveer y hacer valer la situación de una víctima de delitos de género. Por esa parte sería la primera situación que quiero manifestar y reitero, solicito a su señoría que la vulneración que sí es reparable es que en lo sucedáneo las víctimas sean mencionadas con las siglas que ya depuse. En ese sentido sería la primera situación. Ahora, haciéndome cargo de la solicitud de procedimiento abreviado que ha hecho manifiesto la fiscal, bueno, su señoría, todos los participantes u operarios que nos encontramos en esta sala, pues trabajamos con el principio de lealtad y buena fe. Y es así que en contubernio con decir y aportar la situación bajo protesta de decir verdad, he de manifestar lo siguiente. En primero, hacer hincapié en lo que ya manifestó la señora víctima indirecta. Efectivamente nos oponemos al procedimiento abreviado o a la apertura de ese procedimiento abreviado, toda vez que en primer término y con fundamento en el numeral 204 del Código Adjetivo de la materia, pues no se ha asegurado la reparación del daño, y así como lo dice taxativamente la fiscal, en este sentido que se puede ir, efectivamente puede irse a la instancia de ejecución de sentencia, su señoría,
Sin embargo, bajo ese mismo principio de lealtad y bajo protesta de decir la verdad, he de manifestar dolosamente a su señoría de que efectivamente somos 3 asesores jurídicos, pero que los 3 nos encontramos siempre en comunicación sobre de los asuntos que llevamos. Debo manifestar que asesor diverso, es decir, él informó que tuvo algunas o sostuvo algunas pláticas tanto con la fiscal como con la defensa, que en realidad me comenta que son 2 defensores diversos del imputado, y que sí le informaron que pretendían solicitar el procedimiento abreviado. Sin embargo, después de eso, fue muy nula o poca la comunicación que tuvieron con el asesor para tal efecto, y que cuando intentó mantener comunicación con el abogado defensor del imputado, le manifestó que hablara con la fiscal. Sin embargo, hasta la fecha, es decir, antes de esta audiencia, lo único que han manifestado la fiscal y la defensa es que aquí, o es decir, en el Estado, se acostumbra a irse al procedimiento abreviado, sin asegurar la reparación del daño hasta ejecución de sentencia, su señoría. Y esto, pues lógicamente transgrede todo derecho victimal, todo derecho o situación de derechos humanos, ya que recordemos, y es menester, aunque suene cómico, recordar que es uno de los objetivos del procedimiento el garantizar la reparación del daño a la víctima, ya sea por la situación que fuere, ya sea por el procedimiento abreviado, ya sea por el procedimiento ordinario o en la ejecución de sentencia, su señoría. Y he de terminar ya para puntualizar que esta situación es triste y degradante para mi víctima, porque ha de saber su señoría que la víctima pues no vive o no radica en esta ciudad, viene de lejos, y esto eroga pues lógicamente molestias, gastos, y independientemente del desgaste que esto genera para la víctima de estar en presencia de un hecho, pues puesto que la víctima indirecta es su hija. Entonces, bueno, esta situación demuestra que pareciera que la fiscal y el defensor ya acordaron el destino del proceso, su señoría, sin tomar en cuenta a la víctima y de paso, pues tampoco a usted, ¿no? En consideración a la víctima y al asesor, o sea, tampoco han tenido esa consideración, lo cual es triste, su señoría, ya que la fiscalía y el asesor jurídico en este sistema deben trabajar en conjunto. Es por lo que anteriormente expresado, han estado difiriendo las audiencias, su señoría, situación que usted hizo conocer en audiencia diversa, que esta defensa tuvo a bien imponerse de la misma, en donde usted les hizo saber e incluso los apercibió de que no estuvieran y que no siguieran dilatando el proceso. Y es también que yo me percato que están vulnerando los derechos humanos de la víctima, su señoría. Ya por último, si me lo permite expresar, que el sistema, si bien es cierto, le da prerrogativas al imputado para que no se vulneren sus derechos, y también le da la salida del procedimiento abreviado, pero sin embargo, su señoría, también este nuevo sistema fue implementado para hacer valer los derechos de la víctima, su señoría. Y para finalizar, repito, que con fundamento en el artículo 204 de la legislación adjetiva a la materia, nos oponemos porque, en efecto, venido de lo que acabo de expresar, no ha habido una situación de acercamiento, ni siquiera sabemos en qué puede consistir esa reparación del daño en ninguna de las etapas, por lo que es nuestro deseo irnos o iniciar o declinar en primer término el procedimiento abreviado, y con eso que se continúe la presente audiencia, o si en su caso usted así lo considera o lo estima pertinente, se dé una nueva fecha a fin de que se tenga la situación para que se dé a cabo con la continuación de esta audiencia intermedia. Su señoría, sería cuantum. Gracias. Permite, en base a las argumentaciones que hizo el asesor jurídico, a consideración de esta defensa, desde luego que son infundadas y los argumentos son de carácter subjetivo. No están efectivamente una asesora jurídica. ¿La jurídica quiere hacerse cargo de los argumentos de la defensa? Están argumentos nuevos, por favor, y técnicos jurídicos. Sí, su señoría, nada más brevemente, porque creo que los derechos humanos no son subjetivos, y en este caso los derechos humanos de la víctima, claro que no son subjetivos, y en mi exposición lo que hice es una situación en cuanto al tratamiento de los datos personales de la víctima, de su identidad, más no hice alusión a situaciones intrínsecas
a la defensa, ¿no? En este sentido, pues nada más lo primero, en la primera etapa hice ver esta situación de la vulneración de derechos humanos en dos rubros, y sin embargo, sí hubo una contestación de la acusación, y por esta misma situación que reitero, en el proceso penal son tres partes, independientemente del señor juez, que tenemos que colegiarnos para esta situación de llegar a un acuerdo para este tipo de casos, tanto para el abreviado como para otras situaciones, ya que es un beneficio, como lo comenté hace un momento, para el imputado, y sin embargo también siempre tratando de ponderar los derechos humanos de las víctimas en este caso. Entonces yo creo que también las situaciones que vierte el defensor jurídico pues son infundadas, puesto que, reitero, y siempre hay que hacer valer en este tipo de procesos los derechos humanos de las víctimas.